En esta parte les voy a hablar un poquito de un problema de analítica de datos. Analítica de datos es una corriente bastante importante actualmente. Los que escucharon la charla del profesor Francisco Tirado, él habló del problema Big Data. Y el gran problema que está detrás de Big Data, un término de moda en el área computacional, es hacer analítica de datos. El gran reto es eso. Si tenemos una gran cantidad de datos y tenemos que hacer analítica de datos para descubrir conocimiento. Ya aquí les voy a dar una explicación de un ejemplo en el cual además voy a utilizar otro término que viene también de otra área, que es un área un poco ya más madura en el área de la ciencia de la computación, como es minería de datos. Pues, el hermano menor de esa área, la minería semántica. Entonces, bueno, básicamente les voy a presentar cuál es el problema. Vamos a hacer analítica biológica, porque es hacer analítica de datos para datos biológicos, que es una gran necesidad. Ustedes no se imaginan la gran cantidad de bases de datos biológicas que hay a nivel mundial, la cantidad de datos biológicos para los cuales se necesita descubrir conocimiento. Pero bueno, aquí vamos a dar un ejemplo, usando para esa tarea de analítica de datos minería semántica. Básicamente es lo que vamos a hacer, y después voy a dar un pequeño ejemplo de cómo se está utilizando. Entonces, en particular, el problema biológico que vamos a trabajar es porque los biólogos han detectado redes de implicaciones, sobre todo a nivel celular, cuando las células, particularmente para los casos de enfermedades, se acoplan entre ellas, hay un efecto degenerativo que va produciendo un estímulo que va, en este caso, dañando otras células orgánicas. Y ese aspecto en particular ha sido estudiado bastante por los biólogos para ciertos tipos de enfermedades, por ejemplo, el cáncer. El cáncer tiene un comportamiento de ese tipo. Entonces, para que vean lo importante de estudiar estos temas, para tratar de buscar respuesta a enfermedades de este tipo. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno estudia esas cadenas de reacciones donde suceden esas implicaciones celulares, uno puede hacer estudios en esa estructura biológica para tratar de descubrir, en este caso, algunos tipos de comportamientos de grupos de células que les permitan a los médicos, a los biólogos en este caso, tratar de definir en esas células algún tipo de comportamiento para tratar de ayudar a resolver la enfermedad. Entonces, en ese sentido, en este trabajo, lo que nosotros queremos estudiar esos tipos de, uno los llama redes biológicas que describen este tipo de fenómenos, y en este caso, el término en inglés, como aparece en el título, pero son redes de señales biológicas que van describiendo tipos de enfermedades. Ahora, lo que el aspecto, en este caso de analítica de datos, aparece porque los biólogos han venido modelando estas redes, pero en su caracterización son redes donde van estableciendo relaciones entre células y puede haber una comprensión por parte de los biólogos de este fenómeno. El problema es que además se ha venido desarrollando otro tipo de conocimiento, en este caso en ontologías biológicas, para representar información sobre las características celulares de nuestro organismo, y esa información no está siendo utilizada por los biólogos. Aquí la idea es poder explotar esos dos mundos.
la cantidad de ontologías, por ejemplo, la que vamos a usar acá, es ontology, pero existen muchísimas más que uno podría estar considerando. Entonces, como le comentaba, el elemento fundamental acá es estudiar estos tipos de redes. Fíjense que aquí se está representando un ejemplo de una red que describe enfermedades humanas para diferentes tipos de enfermedades. Entonces son las reacciones celulares cuando las células se van interconectando con ellas para casos reactivos de enfermedades que se van dando. Entonces, estas reacciones que se llaman ligandos en el mundo de la biología es lo que va caracterizando estos tipos de grafos que ustedes ven ahí. Para estos grafos se han venido desarrollando. El problema aquí es tratar de darle un enriquecimiento semántico con el conocimiento que se ha venido encontrando sobre la caracterización de estos tipos de enfermedades. Ahora, para hacer eso, nosotros nos movemos a otro mundo y nos movemos particularmente al área de minería semántica. Como les dije, es la hermana menor del área de minería de datos. La gran diferencia de esta área con respecto a la minería de datos es que la minería de datos ha trabajado sobre todo con datos de las bases de datos clásicas que ustedes conocen, mientras que la minería semántica ha tratado de buscar conocimiento en otros lados. Ha tratado de buscar conocimiento, por ejemplo, sobre la web. La web semántica ha sido un gran aliado. Ha tratado de buscar conocimiento también en el mundo de las ontologías. La cantidad de ontologías que existen actualmente es bárbara. En todas las áreas hay ontologías que se están desarrollando. Y de alguna u otra manera, este tipo de información debe ser explotada. Nosotros aquí particularmente pues vamos a hacer una mezcla de minería ontológica que es una de las ramas de la minería semántica. Entonces, fíjense, además, como ustedes vieron, estas redes de señales celulares que se propagan para modelar enfermedades puede ser caracterizado a través de conceptos de la teoría de grafos. Pero hay conceptos de la teoría de grafos que nos permiten extraer información útil. En ese sentido, los conceptos que a nosotros nos va a interesar utilizar son tres: el de modularidad y el de centralidad. El de la modularidad porque lo que nos permite es describir comunidades. Estos son conceptos que actualmente también son muy usados para analizar las redes sociales. Por ejemplo, Facebook, Twitter. Se están haciendo un montón de cosas desde la aplicación de estos conceptos para analizar comportamiento de usuarios y demás. En este caso, yo lo estoy aplicando, o lo estamos aplicando para problemas en biología, y particularmente la modularidad lo que me permite es caracterizar las comunidades, en este caso, de células, en los grafos que describen las enfermedades, en este caso cancerígenas. El de centralidad, que lo que me está es caracterizando ya no la comunidad, sino el patrón que me caracteriza esa comunidad. Entonces ya tengo a las comunidades y ahora estoy buscando ese centroide que es el elemento que me caracteriza a esa comunidad. En el caso de modularidad, existen varias fórmulas en la literatura, nosotros particularmente usamos esta, que básicamente lo que me está relacionando es que están cerca, están dos nodos a ellos mismos. Y en base a eso, lo que estoy buscando es ver qué tan compactas son las comunidades que hacen vida en un grafo. Y en el caso del centroide existen muchísimas medidas en la literatura, uno tiene que saber escoger cuál para el problema que uno esté estudiando. Nosotros aquí usamos dos. Usamos el de intermediación y el clásico, que es el que ustedes ven acá, que es el que me está indicando que tan representativo es un nodo en función de las entradas y salidas que él tiene, que tiene que ver con el grado del nodo. Mientras que el de intermediación lo que tiene que ver es qué tan importante es ese nodo
para interconectar a todos los nodos del cual él forma parte, a todos los nodos del clúster del cual él forma parte. Existen varias fórmulas también en la literatura para esto. El último concepto que usamos nosotros, además de modularidad y de centralidad, que fueron los dos primeros conceptos que les presenté, es el clustering jerárquico. Y básicamente, después que yo tengo definido las comunidades que forman parte de un grafo y sus elementos céntricos, yo puedo irlos agrupando en una jerarquía de familia, de tal manera de ir relacionando aquellos clústeres que de alguna u otra manera, por alguna característica que yo esté usando, van perteneciendo a la misma familia. Se puede hacer de dos maneras, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, dependiendo de la técnica que uno esté usando. Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo utilizar esos conceptos para tratar de hacer analítica de datos en el ámbito, en este caso en el ámbito biológico, para el estudio de enfermedades? Entonces, nosotros particularmente, el de la modularidad nos servía para describir grupos de familias, ahora en este caso eran de familias que por las reacciones biológicas que se daban en esa célula, había algún tipo de relación importante que había que descubrir. Y los centroides porque me estaban caracterizando a los elementos que eran característicos por alguna razón para esa comunidad. Uno era porque estaba en una posición privilegiada dentro de la comunidad, que en este caso era el valor de centralidad del grado que estábamos usando, y esta intermediación porque al quitar a ese nodo podía fracturarme a esa comunidad. Por eso es que esos dos elementos eran importantes caracterizar. Entonces, bueno, en función de eso se desarrolló un algoritmo. Es un algoritmo, yo lo voy a recorrer ahora más en cámara lenta, si lo quieren ver así, pero es un algoritmo que considera la modularidad, el clúster y el centroide como los elementos fundamentales. Veamos cómo aparece. El primer paso lo que hace es tratar de, bueno, es más de formato, hay que pasarlo esto a algún tipo de modelo que me permita estudiarlo por las herramientas que trabajan con estos conceptos de teoría gráfica. Por ejemplo, nosotros hemos usado Gephi porque es una herramienta bastante utilizada para estos aspectos. Después de que transformamos ese grafo con esto, podemos empezar a hacer los cálculos, primero que nada el de modularidad para descubrir las comunidades que había, el de clúster, que me estaba permitiendo, fíjense que ya el de clúster me estaba permitiendo agrupar a las diferentes células, y a partir de esto podría ya construir la jerarquización de los clústeres, es decir, el dendrograma, donde me permitía crear la jerarquía entre estos grupos de células que iban a conformar la misma familia. Ahora, el enriquecimiento semántico sucede a partir de los centroides de cada uno de los clústeres, porque esos centroides representan las características, representa el nodo característico de ese clúster, y a ese es el nodo al que nosotros lo enriquecíamos semánticamente. En este caso usamos a una ontología tipo ontología higiene. Ahora, esta ontología no es la única, se podrían usar otros. De hecho, nosotros en este momento ya estamos usando otras técnicas para hacer fusión ontológica de diferentes fuentes. En este trabajo se usó solo esto, pero podríamos utilizar otras ontologías y mezclarlas entre ellas, que es un poco lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, bueno, vamos a estudiar un caso en particular, les voy a presentar cómo es para un caso en particular. Básicamente, a esta ontología, porque partimos fue una ontología que describía a esta enfermedad. Nosotros básicamente, cuando la modelamos a esta proteína, fíjense que era un grafo con esta característica. Es un cuasi hipergrafo. Imagínense, para representar a
a este componente proteínico de ciertas enfermedades cancerígenas. Fíjense el tamaño del grafo como tal, para representar a todos los genes y las relaciones reactivas que hay entre ellos. Fíjense que cuando corríamos el primer algoritmo que nos daba la modularidad, ya podíamos establecer ciertas comunidades. Ya esas comunidades fueron las que después, bueno, le fuimos pasando varios otros filtros más, pero lo que era importante era que fíjense que esas comunidades ya me podían ir permitiendo caracterizarles los centroides que representaban la información característica de cada uno de ellos. Esos centroides, que es un poco lo que ustedes terminan viendo acá, los centroides que usamos nosotros, que es el de intermediación y el de según grado de entrada y salida, fueron con los que fuimos a la ontología de enriquecimiento semántico que usamos en este caso. Estos nodos, aquí hay un ejemplo de los nodos con los que fuimos, aquí tenemos un poco las métricas del área genética, perdón, del área de la teoría de grafos, y fueron estos con los que nosotros fuimos a la ontología a buscar información específica, semántica para ellos, que nos permitía hacer una caracterización de, por ejemplo, a qué familia biológica pertenece, de, por ejemplo, la relación celular de este nodo en condiciones normales o anormales contenidas en esa ontología. Este es un tipo de información que indudablemente para los biólogos es muy importante, porque les permite entonces detectar esos elementos fundamentales a considerar durante el proceso de tratamiento de esas enfermedades. Entonces, bueno, a manera de conclusión, hemos usado conceptos para hacer análisis de redes sociales, ahora en el mundo de la biología, en particular para un problema en particular, que son las redes de reacciones celulares que describen los procesos degenerativos en las enfermedades. Básicamente en este trabajo usamos tres conceptos: modularidad, centralidad y clúster jerárquico. Es bueno acotar que de centralidad solamente usamos dos tipos de centralidad, pero en la teoría, yo creo que eso lo señalo más adelante, en la teoría existen otros conceptos que han sido usados. Por ejemplo, PageRank ha sido usado por Google mucho para hacer jerarquización de búsqueda. Bueno, estos conceptos también eventualmente pueden tener aplicaciones en la analítica de datos sobre estos tipos de datos. También aquí usamos en particular una ontología, pero no es la única, como les dije, y un gran reto dentro del mundo de la ontología, de la minería ontológica, es hacer función ontológica de información semántica para hacer un enriquecimiento mucho más provechoso, en este caso para los biólogos. Y básicamente con esta información los biólogos pueden tener una mejor precisión de qué puede estar aconteciendo en estos procesos degenerativos celulares que están aconteciendo. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta.